¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con la parte de polinomios de Taylor y realmente lo que nos falta checar es este teorema, el teorema de Taylor, que es el que realmente demuestra la utilidad de este estilo de cosas en la vida práctica. Entonces está un poco técnico, pero al final vamos a ver un ejemplo de una aplicación que es bastante buena. Entonces, a ver, lo que dice es que para una función que consideremos f, de manera que sea n veces derivable en un puntito a, se va a definir una noción de residuo. El residuo nos va a tratar de medir cuál es el error entre la función y el polinomio de Taylor de cierto grado. ¿Sale? Entonces el residuo de grado n en el punto a se va a definir como la diferencia entre la función con respecto al polinomio de Taylor de ese mismo grado. ¿Sale? Bueno, entonces esa es la definición del residuo. Y lo importante del teorema es que este residuo se va a poder expresar de ciertas maneras, ¿va? Entonces, si la función, la n más unésima derivada de f, está definida en todo el intervalo a, x, donde ahorita vamos a pensar que el x es constante, entonces el residuo lo vamos a poder expresar de las siguientes tres maneras. La primera forma, la forma de Cauchy, nos dice que el residuo para este grado n alrededor del punto a en x va a ser lo mismo que la enésima derivada de la función f en algún puntito t dividido entre n factorial multiplicado por x menos t a la n y multiplicado por x menos a como la longitud de este intervalo. ¿Sale? Pero esto pues depende de un t que vamos a ver en la demostración, que realmente no es tan fácil saber cuál, solo vamos a poder ver que existe algún t que satisface esto. La segunda forma es la forma de Lagrange y nos dice que el residuo de forma alternativa también va a ser para algún t que es en un principio diferente al de aquí arriba, lo mismo que la evaluación de la n más unésima derivada de la función f en ese t dividido entre n más 1 factorial, aquí es n más 1 factorial, multiplicado por x menos a la n más 1. ¿Ok? Entonces, si hay diferencias, aquí fíjense que aparece un factorial de n más 1 y arriba aparece el n factorial solito, y las expresiones de potencias aparecen diferentes. Acá aparece el x menos t, donde el t es este valor que está en este intervalo, que no sabemos a priori cuál va a ser, pero aquí nada más estamos multiplicando por x menos a, la longitud del intervalo a, x. Ok, y por último, la forma integral, que es la que nos va a ayudar más a hacer cosas de las aplicaciones, es que si además esta función de la n más unésima derivada es integrable sobre el intervalo a, x, entonces el residuo se puede calcular como la integral de esta función de aquí adentro. La integral de la n más unésima derivada de f dividido entre n factorial por x menos t a la n, integrando con respecto a la variable t. ¿Ok? Entonces esto es una variable en este momento. Sin embargo, en las dos versiones anteriores sí representa cierto número real. ¿Va? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar la demostración y se va a basar en hacer cierto análisis inicial a partir de la definición del residuo. Entonces vamos a considerar para esta demostración un x fijo, ¿sale? Y vamos a pensar a la t como una cosa variable. Entonces
por las hipótesis de que existen todas las derivadas hasta el grado n más 1, pues podemos considerar los polinomios de Taylor alrededor de cada t en el intervalo, que van a ser estos. Este es el polinomio de Taylor de grado n centrado en t. Y entonces lo que podemos hacer es, según la definición, que la función en x va a ser lo mismo que el polinomio de Taylor de grado n en t más el residuo de grado n en el punto t, en este punto x, ¿ok? Bueno, entonces en realidad pues estas son muchas identidades. Es una identidad para cada valor t que está en el intervalo. Cada valor t que está en el intervalo a, x, ¿sale? Bueno, entonces en ese sentido lo que vamos a pensar ahora es lo siguiente. Para cada t lo que está pasando es que estamos obteniendo cierta identidad y vamos a decir que esta expresión de aquí, que está dependiendo de esa t, pues va a ser como una función que agarra un t en el intervalo y nos regresa esta expresión que es el residuo perdón, aquí me equivoqué, es el residuo de grado n centrado en el punto t, evaluado en este punto x fijo, ¿sale? Bueno, entonces con eso en mente, pues la expresión esta complicada que está aquí arriba, en realidad lo que está, como está definiéndose, es que f de x es lo mismo que el polinomio de grado n centrado en t más la función s evaluada en este puntito t, ¿sale? Esa es la cosa que estamos haciendo realmente. Bueno, y eso es para cada t en el intervalo. Entonces esta es una expresión que involucra funciones en t, ¿va? Entonces lo que vamos a hacer en esta identidad es derivar con respecto a t. Entonces, derivando con respecto a t, fíjense que el lado izquierdo pues es una constante, porque f de x, al ser x una cosa fija, no depende de t, entonces es una constante. Por lo tanto, la derivada del lado izquierdo va a ser 0. Por otro lado, la derivada del lado derecho sí es un poco más complicada. Fíjense que aquí necesito la expresión completa. Vamos a estar derivando cosas con respecto a t de este estilo, ¿sale? Que pues fíjense que aparece la función, las funciones de derivación de orden diferente, bueno, desde 0 hasta n de f en los t's, multiplicadas por las funciones en t, que son x menos t a la n, ¿sale? Entonces lo que va a pasar, por ejemplo, ahorita con este primer sumando, pues es que el primer sumando, al derivarlo con respecto a t, me queda la derivada de f en t. El siguiente sumando, que es este, al derivar queda la segunda derivada de f en t multiplicada, fíjense que aquí hay una multiplicación, por x menos t. Y luego tengo que sumar la derivada de esto, de x menos t, multiplicada por f' de t. Eso nos da este término, el menos f' de t. El menos aparece de que cuando derivo x menos t con respecto a t, te da un menos 1, ¿sale? Y en general, cuando esté derivando uno de estos coeficientes de Taylor que aparecen, va a quedar la expresión del estilo la k más unésima derivada de la f en t dividido entre el factorial multiplicado por x menos t a la k. Eso fue como derivar la expresión que es el factor, la derivada de cierto orden de la f, y luego le sumas la derivación, pero ahora derivando la potenciación y dejando fijo el coeficiente. Dejar fijo el coeficiente te va a quedar f a la k de t dividido entre k factorial, pero al multiplicar por la derivación de x menos t a la k, lo que ocurre es que al derivar x menos t
a la k, el coeficiente k se convierte en un factor y este potencia se vuelve un k-1 y además se multiplica por un -1, que es por lo que aparece este signo, porque la derivada de x menos t con respecto a t es -1, ¿sale? Entonces al final queda esta expresión que está aquí, y eso fue la derivada de los coeficientes que están apareciendo, ¿va? Ok, y al final tenemos que también derivar esta función s de t, ¿sale? La s de t, pues nada más nos queda la derivada de s de t, que es este sumando. Entonces obtuvimos esta identidad. Ahora, lo padre de esto es que todo se va a ir simplificando, queda como una suma telescópica. Este término se elimina con este. Este de acá se va a eliminar con el siguiente que aparece en signo negativo de este lado. Y así se van a ir eliminando todos hasta que el único que sobrevive va a ser este de acá. Entonces, cancelando todo, obtenemos esta identidad de aquí. ¿Sale? Esta es súper importante. Va. Entonces, nada más reescribiendo un poco, llegamos a esta identidad asterisco, que voy a utilizar varias veces, por eso la dejo marcada, que nos va a decir que la derivada de esta función s, que definimos a partir de los residuos, es lo mismo que menos la derivada de orden n más 1 de f evaluada en t, dividida por n factorial y multiplicada por la potencia de x menos t a la n. ¿Sale? Entonces esta lo vamos a utilizar para encontrar las distintas versiones del residuo. Va, entonces para la primera versión, la versión de Cauchy, lo que hacemos es aplicar esta es la versión de Lagrange. Lo que hacemos es aplicar el teorema del valor medio a la función s, ¿sale? En el intervalo a, x. Acuérdense que ahorita son fijos el a y el x. Entonces lo que nos dice el teorema del valor medio es que cuando calculas s de x menos s de a dividido entre x menos a, eso es igual a la derivada de la función s en algún punto t, y aquí es donde justamente entra esto de que no sabemos realmente cuál punto. Esto es algún punto. Y por la identidad asterisquito ya sabemos que esta derivada de s en t pues es lo mismo que menos la derivada de orden n más 1 de f en t dividida entre n factorial multiplicada por x menos n, que diga x menos t a la n. ¿Sale? Y luego hay que hacer algunas observaciones. Cuando queremos considerar el s de x, justamente eso es el residuo de orden n en x evaluado en x. Eso va a ser 0. ¿Por qué? Pues regresemos a la definición, ¿sale? Cuando obtenemos esta expresión de aquí, si la evaluamos con t igual a x, aquí va a quedar f de x es igual a f de x, y todos los demás términos se van a ir haciendo 0 porque aparece x menos x elevado a alguna potencia, y al final va a aparecer el residuo, que pues debe de ser 0 porque esto debe de ser una identidad. Ok, entonces evaluar esta función s en x nos va a dar 0, justamente porque en esta definición de esta expresión pues todos los demás términos tienen que ser 0 para que sea cierto que f de x es igual a lo del lado derecho. Ok, entonces eso es importante. Entonces s de x, que es el residuo de orden n alrededor de x evaluado en este x, va a ser 0. Y el s en a, pues justamente es el residuo de orden n alrededor de a en x. ¿Sale? Va. Entonces, haciendo esa sustitución y despejando de este lado, lo que vamos a obtener es que 0 menos el residuo
de orden n alrededor de a en x es lo mismo que esta expresión. Entonces ya nada más reescribiendo vamos a obtener esta, que es la primera versión del residuo que necesitábamos demostrar. ¿Va? Ok. Para la segunda versión, lo que vamos a hacer es aplicar otra versión del teorema del valor medio. Si se dan cuenta, aquí fue una aplicación, pero del teorema del valor medio usual. ¿Va? Para la segunda vamos a usar el teorema del valor medio, pero de Cauchy. Lo vamos a aplicar con la función s y con la función g de t, que es lo mismo que x menos t elevado a la n más 1. ¿Ok? Entonces, lo que nos va a decir el teorema del valor medio de Cauchy es que esta expresión de aquí es lo mismo que el cociente de las derivadas de la función s y la función g en algún punto t. Y pues recordando de nuevo por la expresión asterisco, esto es por la expresión asterisco, esta expresión de aquí arriba, esto va a ser menos la derivada de orden n más 1 de f en t dividido entre n factorial por x menos t a la n, y la derivada de g en un punto t pues nada más queda menos n más 1 por x menos t a la n. Recuerden que estamos haciendo derivación con respecto a t. Entonces pues de nuevo hacemos las observaciones que hice anteriormente. El s de x es lo mismo que 0. También el g de x va a ser 0 porque queda x menos x a la n más 1, que pues es 0. Y entonces el lado izquierdo solo se va a convertir en esta expresión. Y el lado derecho, después de simplificar, pues queda esta expresión de acá. Entonces nada más despejamos de nuevo el residuo y obtenemos la segunda versión del residuo. El residuo va a ser lo mismo que la derivada de orden n más 1 en algún punto t. Este punto t depende justamente de la aplicación del teorema del valor medio de Cauchy, dividido entre n más 1 factorial por x menos a la n más 1. ¿Ok? Sale. Y finalmente, la versión del residuo en forma integral, pues es una aplicación del teorema fundamental del cálculo. Por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que s de x menos s de a va a ser lo mismo que la integral de a a x de s' de x diferencial de t, porque s es una antiderivada de s'. Y como sabemos que s' de t tiene esta expresión, pues en realidad esto nada más es sacar la integral de esta expresión. Pero fíjense que ahora aquí la t es una variable, ¿sale? No es un valor fijo. Sale. Y pues de nuevo hacemos la observación que estuvimos haciendo de que s en x es 0 y vamos a tener que pues este lado se convierte nada más como en menos el residuo y del otro lado se vuelve nada más menos, sacando este menos de la integral, pero pues este menos y este menos podemos simplificar y nada más va a quedar que el residuo de orden n en el punto a es lo mismo que es la integral desde a a x de esta expresión de aquí. ¿Sale? Bueno, ok, entonces ahora pues sí es como aplicaciones de cosas que ya vimos, tanto de cálculo 1 como de cálculo 2, que son bastante técnicas, pero lo más importante es justamente que estas versiones este teorema de Taylor, lo que nos va a ayudar es estimar valores de funciones con errores suficientemente pequeños, ¿sale? ¿Por qué con errores suficientemente pequeños? Porque las versiones de estos residuos las vamos a poder acotar por valores dependiendo de qué tan pequeño queremos que sea el error o qué tan exacta queremos que sea la aproximación. Entonces para eso vamos a hacer un ejemplo. Bueno, entonces supongamos que yo quisiera saber una aproximación de cuánto es el seno de 1. ¿Ok?
Entonces, pues si ustedes lo hacen en su calculadora, pues les va a dar algún valor con puntos decimales y todo. Pero, pues según lo que hicimos ahorita del teorema de Taylor, pues esto va a ser lo mismo que cierto polinomio de Taylor. Aquí lo estoy haciendo alrededor de 0. Esto es el polinomio de Taylor alrededor de 0 de orden 2n más 1, evaluado en este valor 1. Pues como que las potencias solo quedan estas 1 y la intercalación de signos. Y le tenemos que agregar el residuo, que en este caso va a quedar esta integral, en la versión del residuo integral, ¿sale? Entonces, bueno, pues es una expresión muy fea y no está tan fácil calcular algo de este estilo. Esto se puede hacer, pues sí, como con nociones sencillas, porque pues es aritmética básica. Pero esta expresión de aquí del residuo, pues no es sencilla porque hay que hacer una integración. Y de hecho no es sencillo saber cuánto vale esta integral. Pero lo que sí se puede hacer es controlarla. Entonces lo que podemos ver es el residuo de orden 2n más 1 alrededor de 0 en valor absoluto va a ser igual a esta expresión, el valor absoluto de esta integral gigantesca. Pero lo que es importante es que podemos acotarla. La podemos acotar porque la expresión seno derivado, pues no importa qué orden sea, pues te queda o seno o coseno o menos coseno o menos seno. Entonces, independientemente de cuál sea el orden de derivación que da alguna de las funciones trigonométricas, seno, coseno con signo más menos, y nosotros sabemos que esas funciones están acotadas por 1. Entonces podemos acotar justamente esta función por 1 y entonces esta integral va a ser menor que si nada más considero esta expresión de aquí e integrar la expresión 1 menos t elevado a la 2n más 1. Y esa integración pues sí es sencilla. Por el teorema fundamental es lo mismo que 1 menos t elevado a la 2n más 2 entre 2n más 2 y evaluada en este intervalo que es el 0 a 1. Haciendo los cálculos, pues ya nada más queda esta expresión, que es justamente de que este término de aquí solo queda la fracción 1 entre 2n más 2, ¿sale? Multiplicado por 1 entre 2n más 1 factorial, pues queda justamente 1 entre 2n más 2 factorial. Y entonces lo que obtenemos es que el seno de 1 va a ser igual al polinomio de Taylor de grado 2n más 1 más cierto error, donde el error ya vamos a saber que es más pequeño que 1 entre 2n más 2 factorial. Entonces si yo quisiera saber el valor de seno de 1 con error, no sé, al menos para que el error no se afecte en 4 décimas, bastaría con que este número lo haga más pequeño que 1 entre 10 a la 5 para que ya no afecten estas décimas a el valor del seno de 1, ¿va? Entonces pues bastaría un factorial que sea suficientemente grande, de manera que 2 a la n más 2 factorial le gane a 10 a la 5, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo que realmente hacen muchísimas de las máquinas que tenemos en la vida diaria cuando hacemos cálculos. No se ponen a calcular de manera explícita el valor de las funciones, por ejemplo en sus calculadoras, sino que hacen aproximaciones con polinomios de Taylor, sabiendo que los errores ya se pueden hacer suficientemente pequeños para encontrar una buena aproximación hasta ciertos decimales, ¿va? Bueno, entonces eso es lo fundamental de esto de los polinomios de Taylor, que realmente nos pueden ayudar para encontrar y estimar valores de las funciones que hemos estado trabajando con incertidumbre tanta como nosotros podamos controlar el tamaño de los residuos, ¿ok? Bueno, entonces esa es la parte teórica con la que se finaliza lo de polinomio de Taylor, y pues vamos a hacer algunos de los problemas en los siguientes videos. Hasta luego, chicos.